Si tu low end suena así, deja de meterle sidechain, ese no es el problema. Escucha esto. La mentira más grande en producción es creer que el sidechain arregla tu mal low end. Si tu fase está invertida o el kick desafinado, ningún compresor o ecualizador te va a salvar. Para lograr ese sonido compacto necesitas cirugía de audio, antes de comprimir o meter cualquier otro proceso. Hoy te voy a enseñar 3 técnicas pro que muchos productores de élite usan y que tal vez ignoras. Fase, tonalidad, sidechain selectivo. Vamos a arreglar esto ya. Quiero que escuches esto. Escuchas esto que a pesar de que sea el mismo bajo, cuando pasa de un kick al otro, uno se siente más compacto y tonalmente mejor. Y esto es justamente porque el kick está afinado en la tonalidad del bajo. Desde Loop Cloud, con solo poner la tonalidad y el estilo, podemos encontrar kicks tonales. Y con un Spectrum de guía podemos verificar la tonalidad. Sin embargo, me gusta tener el control total del kick. Para eso utilizo un complemento como el Kick 3 de Sony Digital. Es un plugin increíble. Vamos a verlo. El Kick 3 se divide por 2 capas. La primera es la capa del sub y la segunda es la capa del click. Es justamente donde tenemos ese impacto principal. Lo que vamos a hacer es afinar en la capa del sub en la tonalidad que tenemos el bajo. Si el bajo está en sol, si está en la, simplemente con estos nodos vamos a afinarlo. En este caso digamos que vamos a afinarlo en fa. Entonces movemos cada uno de los nodos y afinamos nuestro bajo, o en este caso nuestro kick, perdón, en fa. Una vez ya tengamos afinada la capa sub, pasamos a la estructura del kick, que eso lo podemos hacer en el módulo de amp. Aquí tenemos la misma estructura del kick, solamente que aquí vamos a poder mejorar esa estructura. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Porque esto depende mucho del estilo de bajo. Ya lo he mencionado en otros tutoriales. Si el bajo tiene mucho sustain, lo ideal sería tener un kick con una cola un poco más ajustada. Pero por el contrario, si tenemos un bajo con unas notas más cortas, con poco sustain, sí que vale la pena tener un kick con una cola un poco más ancha. Pero se los voy a demostrar porque en realidad cuando mejoramos la estructura del kick se nota bastante en nuestro bajo o en nuestro low end. Tenemos este bajo acá. Ahora, ¿qué pasa si colocamos un kick, en este caso, de cola un poco más ajustada? Tal vez para nosotros se pueda escuchar súper bien, pero ¿qué pasa en este caso si ponemos un kick con una cola o un sustain mucho más amplio? Se escucha mucho mejor y más compacto. Si vemos la estructura del kick inicial, tiene una cola un poquito más amplia. O sea, esta parte de aquí está ajustando ese sustain que le está faltando a nuestro bajo. Debido a que el bajo tiene una cola un poco más ajustada, más corta, el kick compensa ese sustain y combina perfecto. Ahora sí vamos a escuchar el antes y el después. Aquí nos podemos dar cuenta por qué la estructura del kick es tan importante en el low end. Luego pasamos a la capa del click. Aquí simplemente vamos a elegir el que más nos guste. Podemos darle un preview aquí. Y aquí podemos controlar su volumen. Por último y no menos importante, vamos a ajustar la fase de la capa sub. Y esto lo hacemos para mejorar la pegada y la coherencia del kick. En esta sección podemos mover la fase de la capa sub, ahí lo podemos ver visualmente. La fase afecta cómo se percibe ese ataque del sub. Un sub mal alineado puede sonarse como flaco o borroso. Mover la fase puede hacer que el kick se sienta como más centrado y contundente en el sistema de sonido. Con
Con un 10% es más que suficiente para que el kick se sienta un poquito más contundente. En conclusión, afinando el kick y dándole la estructura correctamente, moviendo la fase para sincronizarlo como debe ser, notamos que el low end es mucho más compacto y consistente, aún sin hacer una mezcla. Recuerden esto, sonar bien no solamente recae en la mezcla. Hacer una buena selección de sonidos te puede ahorrar muchos procesos y un camino difícil. ¿Notas el cambio de fase en el kick? En cierto punto parece como más contundente, que se siente un poco más, y en otro punto se siente como si se bajara un poco el volumen. Esto es importante notarlo cuando estamos ajustando la fase, y esta técnica te va a ayudarlo a ajustar correctamente. Vamos a cargar en el máster el Metric AV y vamos a seleccionar en la parte de los filtros, nos vamos a ir a Spectrum, aquí en esta sección, y vamos a seleccionar el filtro Bass. Vamos a notar que el filtro va desde los 10 Hz hasta los 250 Hz. Es básicamente donde sucede la mayor concentración del low end. Sin el filtro. Ahora con el filtro. Mientras lo escuchamos con el filtro, vamos moviendo la fase de la capa sub. Cuando escuchemos que el kick se hace más presente, es porque estamos cerca de sincronizar correctamente la fase. Pero cuando estamos escuchando que se baja un poco el volumen, es porque nos estamos alejando y hemos encontrado una cancelación de fase completa o parcial. Gracias a esto vamos a tener una mejor escucha y vamos a poder alinear más fácilmente la fase del kick. Ahora vamos a escuchar esto. De lógica hemos escuchado el efecto clásico de sidechain, solo que este tiene una característica especial. Lo hemos hecho con el Pro C2 y no con el FabFilter Pro Q4 como normalmente lo vemos en los tutoriales. Y quiero mostrarte un enfoque diferente para lograr ese ducking clásico que se escucha en música electrónica con un control profesional. Vamos a cargar el Pro C2 en el bajo y aquí en sidechain vamos a conectarlo con el kick. Lo que es el ataque y release relativamente lo vamos a ajustar en modo rápido y desactivamos el auto gain. Luego vamos a abrir la ventana del sidechain, activamos en el modo externo y vamos a activar el ecualizador del sidechain. Esto permite filtrar la señal del sidechain para que el compresor reaccione solo a ciertas frecuencias, por ejemplo, solo a los transientes del bombo y no a los subgraves. Vamos a activar Audition para escuchar. La idea es generar ese movimiento, ese bombeo. Hacer una compresión entre -7 a -10 dB como base está excelente. Ahora, para ganar algo de impulso en el bajo y tener un mayor volumen percibido, vamos a hacer que cuando el bajo salga de la compresión aumente entre 1 a 3 dB. Vamos a darle aquí en ganancia y vamos a aumentarlo en 2.50 dB. Aquí buscamos aprovechar el espacio y no un efecto de succión. Y esto nos dará una percepción increíble en el bajo, sonando fuerte, sólido, sin opacar el kick.
Ahí lo tienes, una fase alineada, una tonalidad correcta y un espacio controlado y compacto. Técnicamente tu low-end ya está funcionando perfecto, pero aquí está la dura verdad. Una mezcla perfecta no te salva de un sonido aburrido. Si tu bajo suena a preset de fábrica que todo mundo usa, a nadie le va a importar si tu fase está bien alineada. Necesitas darle identidad propia a ese sonido. En este video de aquí te enseño cómo diseñar un bajo con un carácter único, usando la técnica de contraste tímbrico. Una técnica increíble que te va a dar 10 pasos más adelante en el diseño de sonido y encontrar tu propio sonido. Si quieres seguir aprendiendo técnicas como estas, mucho más avanzadas a nivel de producción, tienes mi bootcamp. En la descripción de este video van a tener toda la información. Así que no siento más, mis brothers, nos vemos en una próxima. Chao, chao.